Muy buenas tardes. Agradezco a todos los asistentes su participación en este primer webinar en español, organizado por COSASCO, empresa parte del grupo Halma, con más de 70 años de experiencia en el sector de monitoreo de corrosión. Presente a nivel mundial con 8 sedes físicas y más de 80 representantes locales, brindando soporte y asesoramiento técnico y comercial en todo el mundo. Como parte de nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento, tenemos el gusto de presentarles en este primer webinar de una serie encaminada a incrementar la formación técnica y tecnológica asociada a la corrosión. La mecánica de este webinar es sencilla. Todas las preguntas serán realizadas por el chat privado de Zoom y se resolverán al finalizar la presentación. Adicionalmente, los invitamos a dejar su información de contacto, correo electrónico, número telefónico y país de procedencia para el envío de las diapositivas y el link de consulta de este webinar, también para el envío de futuras invitaciones a eventos de este mismo contexto. Importante que muchas de las personas que hicieron el registro a través del link que se dejó en la descripción de la publicación pusieron su correo electrónico de manera errónea y muchos de ellos nos rebotaron. Así que les agradezco lo puedan volver a ubicar en el chat de este Zoom. Para el desarrollo de este webinar, contamos con la compañía de Lisette Linares, magíster en corrosión e ingeniera química con más de 17 años de experiencia en la inspección, evaluación, diagnóstico y control de la corrosión, sobre equipos y componentes metálicos del sector eléctrico y en la industria del petróleo y el gas. Actualmente se encuentra trabajando para la empresa Petromarca como la líder técnico corrosión. Trabajó por más de 13 años para la Corporación Eléctrica Nacional en Venezuela y realizó varias suplencias en los cargos como coordinador general en los planes pilotos de energía eólica nacional y coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Tecnología de Materiales, así como coordinador del área de estudios e investigaciones mecánicas. Damos la bienvenida a Lisette Linares el día de hoy para el desarrollo de este webinar. Y les recuerdo que por favor todas sus consultas e inquietudes las vayan dejando durante el desarrollo del webinar en el chat de Zoom. Muchísimas gracias por su participación y bienvenidos. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Espero que me estén escuchando en estos momentos. Bueno, disculpen un pequeño silencio, un pequeño problemita técnico. Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo quisiera darle las gracias a COSASCO por su invitación a través de David Velasco y a través de Elsa María Vilches. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar allí presentes, aunque no los vea, pero sé que están.
Tenemos 145 participantes, excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar. Comenzamos. Iniciamos con la presentación de evaluación y diagnóstico de la corrosión interna en cañerías como manejo de la integridad de activos. Bien, el programa que vamos a manejar es el siguiente. Corrosión interna en sistemas de cañerías, tipos y formas de corrosión, investigar la corrosión. ¿Por qué debemos realizar evaluación y diagnóstico de la corrosión interna? ¿Cómo evaluamos y diagnosticamos la corrosión interna? Y control y manejo de la integridad de la corrosión interna. Bueno, y no podemos dejar, no podemos iniciar este webinar sin, por supuesto, mencionar lo que es la corrosión. Es sumamente fundamental siempre recordarlo o que lo conozcan para las personas que no están familiarizadas con este proceso, aunque yo creo que sí. Bueno, la corrosión está definida como la oxidación destructiva de un metal o aleación por el medio ambiente que lo rodea. ¿Quién es ese medio ambiente? Puede ser agua, aire, suelo, concreto, químicos, temperaturas, en fin, gas, petróleo, todo lo que esté contaminado. Ese es el medio ambiente que lo rodea y bueno, entonces va a permitir la oxidación destructiva de este metal. Los metales normalmente pierden su estado elemental. Ellos los conseguimos en su origen como minerales, en forma de óxidos, en forma de sulfuros, de carbonatos y de hidróxido. El hombre lo que hace es que lo transforma, le inyecta energía, lo mecanizamos, lo laminamos, en fin. Y ese material necesita liberar toda esa energía, necesita entrar de nuevo a su estado combinado, a su origen. Y entonces por eso que se forman de nuevo los óxidos, los carbonatos, los sulfuros. Si nosotros hacemos un análisis a los productos de corrosión, vemos que tienen la misma composición química que los minerales. Así que es simplemente querer volver a su estado original. Importante decirle que para que exista corrosión necesitamos tener 4 elementos. Necesitamos tener un ánodo, un cátodo, un medio electrolítico y una conexión, un camino metálico. Por eso es que normalmente decimos que la corrosión también es un proceso electroquímico. Y yo les muestro acá en estas imágenes, que me encanta mostrarlas muchísimo porque fueron las primeras prácticas en corrosión básica, cuando estaba en la universidad haciendo la maestría, y explican muy bien, de manera detallada, qué es ese proceso electroquímico. Aquí tenemos 2 elementos, tenemos acero y tenemos cobre. Lo conectamos, tenemos una conexión o un camino metálico en los que están unidos este acero y este cobre, y tenemos un medio electrolítico que simplemente es agar, como una gelatina que le agregamos un poquito de cloruro de sodio para activar o para catalizar el proceso. Donde está en la coloración azul que colocamos ferricianuro para detectar la reacción de oxidación o el ánodo, y tenemos el cátodo donde está una coloración fucsia, que es la fenolftaleína, indicándonos cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Esto nos demuestra mucho acerca de lo que es la celda electroquímica que se forma. Pero también tenemos otro sistema como este que ven acá, que es lo que realmente sucede en nuestras cañerías. Y es una demostración de tener un pequeño clavo o un tornillo donde las puntas y la cabeza son el ánodo y el cuerpo es el cátodo. Esto es lo mismo que tenemos en nuestras cañerías, donde la conexión o el camino metálico es el mismo clavo, y en nuestro caso sería la cañería, y simplemente vamos a necesitar entonces un medio electrolítico para que suceda el proceso de corrosión. Bien, entonces para que ocurra
la oxidación interna en una cañería vamos a necesitar un medio electrolítico que nos va a permitir completar la celda de corrosión, esa celda que vimos allí conectada. Y ese medio electrolítico puede ser el gas, pero el gas seco no me propicia esta corrosión, sino el gas natural, que proviene del pozo con algunos elementos contaminantes. También el petróleo o líquidos peligrosos con elementos corrosivos. Y el agua, la química del agua, sobre todo si son potencialmente corrosivas, son un medio sobre todo, y bueno, el agua siempre es un medio electrolítico, pero a veces se nos cataliza por la química que contenga. Entonces los materiales corrosivos dañan la tubería hasta que estos sean eliminados o hasta que se consuman en las reacciones de corrosión. Puede llegar un momento a que se consuma. Entonces, el deterioro causado por la corrosión interna sería la disolución del hierro en el entorno, provocando una reducción de la resistencia de la tubería. La corrosión interna se experimenta en cualquier lugar de la cañería a lo largo de toda su longitud, donde los electrolitos o los sólidos caigan y mojen la superficie y nos proporcionen un lugar donde se acumulen o los electrolitos o los sólidos. Estos contaminantes que van a propiciar la corrosión interna son el agua, el oxígeno, el cloruro de sodio, el dióxido de carbono, que me propicia una corrosión dulce, el sulfuro de hidrógeno, que me propicia la corrosión ácida, y la corrosión inducida microbiológicamente a través de bacterias. Bacterias y también otras deposiciones que pueden ser algas, en fin. Pero la inducida microbiológicamente es típicamente por unas bacterias que se alimentan y que causan el daño por corrosión en nuestras estructuras metálicas. Bien, aquí tenemos dos imágenes donde podemos ver, por ejemplo, una cañería con hidrocarburos, donde se da un proceso, por supuesto, de disolución del hierro, que sería en este caso de nuestra tubería, y tenemos una donde se da la reacción de oxidación y una reacción de reducción que viene dada por el oxígeno y el agua, formando hidróxidos, como lo ven acá, hidróxidos de hierro. ¿Bien? En el caso de esta imagen, tenemos también la disolución del hierro, pero en este caso, por ejemplo, que tengamos H2S, o que se dé la reacción catódica de los iones hidróneos, y se me forma entonces, por supuesto, la disolución del acero. Acá tenemos cómo es el comportamiento, cómo es el flujo de electrones que va del ánodo hacia el cátodo. Y esto es lo que más o menos nos está sucediendo en nuestra cañería. Bien. Otro de los elementos que pueden dañar o que pueden propiciar la corrosión interna es los patrones de flujo. Tenemos los que son la velocidad de corrosión, la velocidad del fluido. La velocidad del fluido viene dada, o si es muy baja, nos puede proporcionar un ataque de tipo localizado, o que si es muy alta, nos propicia un problema de erosión. Entonces, aquí podemos ver cómo existen varios patrones de flujo que pueden dañar la tubería. Por ejemplo, un flujo estratificado, por donde simplemente el líquido pasa por la zona inferior de la tubería y el gas en la zona superior, o en la fase entre líquido y gas, tenemos un flujo estratificado. Este puede causar daño en la parte inferior de la cañería. Tenemos un flujo ondular, que este flujo normalmente es muy similar al estratificado, solo que forma algunas ondas en esa interfase entre el gas y el líquido. Tenemos el flujo de burbujas, como este que están viendo acá, que son el líquido y el gas se encuentra disperso. Las burbujas de gas se encuentran dispersas en el líquido. Y tenemos, por ejemplo, el anular, donde simplemente se forma como un túnel, el gas pasa por ese túnel y tenemos líquido en la zona inferior y en la zona superior de la cañería, formándose entonces corrosión en estas áreas, tal como les menciono y tal como les muestro en este diagrama.
Tipos y formas de corrosión. Bueno, en la corrosión interna de nuestras cañerías, ya como se lo había mencionado, existen algunos contaminantes que son los que nos van a propiciar los mecanismos de corrosión y las formas de corrosión que vamos a ver en las cañerías. Ya lo habíamos mencionado, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y los cloruros de sodio. También existen unos casos, los llamados hidratos, que también son formaciones de cristales entre agua y metano, etano y propano para el caso en que tengamos gas natural. Y estos nos propician, por supuesto, la formación de óxidos, de ácidos, de carbonatos, de sulfuro, de gas hidrógeno y, por supuesto, también el crecimiento microbiano debido a espacios confinados que se forman con todos estos elementos, con los productos de corrosión. También se forman cuplas o celdas galvánicas o localizadas. Tenemos daños por fragilidad, por erosión, por tensión, causando lo que es las formas de corrosión uniforme, por picadura, por fisura y agrietamientos. Bien, aquí les muestro unos mecanismos de corrosión de los que hemos tanto hablado, pero para que ustedes tengan una idea de la morfología de ataque que se puede presentar. Cuando ustedes los vean en campo, cuando ustedes tengan la oportunidad de hacer una observación o un análisis de falla, también pueden observar, y yo les recomiendo muchísimo que vean las coloraciones, que visualicen los daños que se están presentando, las formas, las picaduras, vean los orificios. Eso es importante que siempre lo tengan presente. Entonces, la corrosión por agua y oxígeno, por ejemplo, como les había mencionado, forman los hidróxidos de hierro, y mire cómo podemos tener, estas son las morfologías de ataque que podemos observar. En el caso de la corrosión por dióxido de carbono, las coloraciones y las morfologías de daño que estamos viendo son de colores naranja, amarillentas, verdosas. Incluso, fíjense, esto que está acá forma unas pequeñas mesetas. Esas mesetas es muy indicativo por la exfoliación del acero, se van formando como capas, si la ven acá. Esto es muy típico de la corrosión por dióxido de carbono. Esta es la morfología. Y tenemos lo que es la parte de los sulfuros de hidrógeno, que podemos tener tanto picaduras como podemos tener grietas. Estas grietas que estamos viendo acá. Grietas y fisuras. Disculpen, ya no pasa la presentación. Bien. Siguiendo lo que es las formas de corrosión, entramos a lo que es la corrosión generalizada. ¿Se acuerda que les comenté? Entonces, que finalmente, una vez que se dan los mecanismos de corrosión, vamos a ver estas formas. Y estas son las siguientes. Para el acero, vamos a tener una corrosión de tipo generalizada o uniforme, donde vemos toda la herrumbre uniformemente por todo el acero, si lo ven de esta forma. También tenemos la corrosión por picadura, que si lo ven de esta forma, que es una corrosión de tipo localizada, que se da por espacios confinados, por diferencia de celdas de concentración de diferencial. Y va generando este tipo de daño o de hoyuelo sobre la estructura metálica. En el caso de la generalizada, si lo ven toda la herrumbre, ven la herrumbre en todo el material. En este caso no, en la corrosión por picadura tenemos puros hoyuelos que pueden de alguna forma juntarse, es decir, lo que llaman la coalescencia de las picaduras.
Eso sucede cuando nosotros vamos en nuestro automóvil y está lloviendo y vemos que las gotas se van uniendo unas con otras. Eso es la coalescencia. Y así pasa con las picaduras. Se van uniendo unas con otras y cuando vemos tenemos picaduras de gran tamaño. ¿Ven? Pasamos. Bien. También tenemos otras formas de corrosión que son las fisuras y el agrietamiento. Esto normalmente es muy típico o lo propicia muchísimo lo que es la presencia de H2S. ¿Por qué la presencia de H2S nos produce que el hidrógeno molecular se introduzca sobre la superficie y sobre incluso los límites de grano? Y causan lo que es el agrietamiento y la fragilización por hidrógeno y el agrietamiento por hidrógeno. También tenemos acá otros daños donde tenemos la fisura y corrosión también por tensión. Y otra forma de corrosión que también vamos a ver y vamos a visualizar en nuestras cañerías es la corrosión microbiana. Acá, si vemos, se forman depósitos, se van creando algunas biopelículas que ya se las explico en un momento y van formando estos hoyuelos de forma esferoidal. Es muy típico de la corrosión microbiana. Bien. Esta es cómo se va formando la biopelícula sobre la tubería o nuestras cañerías. En este caso, en los inicios del proceso de corrosión, por supuesto, van a generar unos productos, se van a formar algunos depósitos. Si tenemos lodo, si tenemos materias orgánicas que a veces, por ejemplo, pueden venir, o cualquier tipo de contaminante que me pueda generar algún depósito, me va a formar, va a crear o va a propiciar lo que es la corrosión. Y, por supuesto, la formación de productos, se van a depositar, va a haber deposiciones orgánicas e inorgánicas, y aquí va a iniciar lo que es el crecimiento. Si tenemos, por supuesto, los nutrientes para las bacterias, van a empezar a generarse y se va a formar un aglomerado celular. Ellas van a crear una sustancia extracelular polimérica que es bastante estable y bastante densa. Y es allí donde ellas van a crecer y donde van a vivir. Van a crecer y, por supuesto, van a desprenderse para luego volver a empezar otra vez el ciclo como este que está acá. Les muestro una pequeña tubería, un sistema, y la formación de los productos de corrosión, las huellas circulares que podemos observar acá, y a través de una fijación de biopelícula pudimos ver todo lo que es las bacterias que están están depositadas sobre este material. Adicional a esto, todo esto que ustedes ven acá, todos estos grumos son las aglomeraciones y las sustancias extracelulares poliméricas. Vistas a nivel de microscopía, se pueden observar, de hecho, al hacer el análisis, es un polímero. Entonces, investigar la corrosión. ¿Por qué debemos realizar evaluación y diagnóstico de la corrosión? Bueno, primero, ante todo, tenemos que recordar que tenemos que mantener la integridad de nuestras estructuras. Entonces, ¿por qué debemos hacer la evaluación? Primero tenemos que detectar la corrosión. La manera de detectarlo es evaluando. Si no, no vamos a poder determinar qué corrosión tenemos, qué tipo de corrosión tenemos y las causas que la originaron. Necesitamos conocer eso para después nosotros poder desarrollar un plan de remediación. Ese plan de remediación
nos va a permitir, por supuesto, entonces controlar, mantener y manejar todos los riesgos y la integridad de nuestra estructura. También podemos detectar, si evaluamos, podemos detectar otros riesgos y otros factores externos. De repente, y la corrosión no es interna, sino que tenemos una corrosión externa que también puede estar generando algún problema. Evaluando también podemos minimizar costos y minimizar riesgos. Podemos garantizar la operatividad, la mantenibilidad y la confiabilidad del sistema. Podemos garantizar la seguridad y la integridad de nuestros activos. Podemos evaluar la eficiencia del control de la corrosión. Y podemos evaluar la eficiencia del plan de integridad. Y como un adicional, podemos construir bases de datos y mapas de corrosividad, que en algún momento nos van a permitir a futuro, ese mapa de corrosividad, poder distinguir zonas, localizar zonas y decir, bueno, en esta área yo debo trabajar con este sistema, con este material, con estos aditivos, con estos sistemas de recubrimiento, en fin. Pero entonces, por eso es que es importante hacer la evaluación y el diagnóstico de la corrosión interna. Detectamos la corrosión, vemos las causas y desarrollamos los planes y verificamos que garantizamos la integridad de nuestras estructuras. Bien, ¿cómo hago la evaluación y el diagnóstico? Lo hago a través de dos métodos importantes. El monitoreo de la corrosión interna, que es a través de cupones de corrosión, mediciones de parámetros físico-químicos de operación, a través de sondas o probetas eléctricas, y la evaluación de la corrosión interna por los métodos de inspección en línea, ILI, pruebas hidrostáticas, evaluación directa y análisis de falla. En cuanto al monitoreo de la corrosión interna, primero que todo utilizamos cupones de corrosión e incrustación. Esto está normado bajo la norma NEIS RP0775. Un cupón es una pieza metálica hecha de una aleación, normalmente debería de ser del material del ducto de interés del que nosotros tenemos. No es muy recomendable que nosotros utilicemos otro tipo de aleación, sino tratar de tener el material de nuestro interés, utilizado para proporcionar datos cuantitativos de la tasa de corrosión por pérdida de peso. También, así como que se evidencia físicamente el tipo de corrosión que está ocurriendo en nuestro proceso o en nuestro sistema, en función del ambiente. Entonces, los cupones de corrosión son estos que ustedes ven acá y que les estoy mostrando. Tenemos varios tipos de cupones, que son los laminados, vienen normalmente de 3 y 6 pulgadas. Tenemos los que son tipos escaleras. Tenemos los de incrustación, que normalmente tienen varios tipos de perforaciones con la finalidad de permitir la deposición de sales. Bien, tenemos los tipo discos y no sé si se me pasaron ninguno. No, yo creo que así está bien. Bueno, estos son los cupones. Normalmente deberían de estar colocados en nuestra cañería, si es posible que quede en la zona central por donde pase el fluido. Aquí tenemos un esquema de cómo deberíamos nosotros colocar los cupones. Tenemos los cupones de tipo lámina 3 pulgadas, de 6, fíjense cómo están colocados, los tipo escaleras, los de disco múltiple. Este diagrama es el que normalmente utiliza COSASCO y también lo que normalmente utilizan todos los demás para hacer la instalación de los cupones de corrosión, ya que esto está normado bajo la norma NEIS RP0775. Pero estos cupones no están colocados así como así. Necesitamos tener unas portas cuponeras y también unas herramientas de recuperación, es decir, para el montaje y para el desmontaje. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando trabajamos con gasoductos o cuando trabajamos a presiones hasta 125 psi, nosotros podemos utilizar portas cuponeras ajustables sin ningún problema. Tenemos unos modelos, como son estos. Fíjense que aquí tienen los cupones. Este es el de incrustación y los de tipo lámina.
Bien, y tenemos las portacuponeras, estas que son ajustables. Y las retráctiles, que normalmente son utilizadas cuando tenemos presiones mayores a 125 psi. Ellas tienen acá, en esta área, el piping gland, que es donde están las empezaduras de teflón y que permiten el sellado para evitar las fugas. ¿Ok? Y esto que está acá, que ustedes están viendo, es la herramienta de recuperación que nos va a ayudar a hacer la instalación, es decir, a extraer o a instalar los cupones. Sobre todo, todo esto va a depender, por supuesto, de las presiones a las que estemos trabajando. Bien, una vez, y esto es una recomendación casi que inmediata, cuando nosotros estemos trabajando con cupones y queramos hacer la evaluación microbiológica, es el momento exacto cuando se haga la desinstalación del cupón. No podemos permitir, por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación de bacterias sésiles, dejar que se airee mucho el cupón porque las bacterias normalmente son anaeróbicas y cuando ellas tienen contacto en conjunto con el aire se van a morir. Entonces, y les digo, chicos, a la hora de que incluso hasta tengan una falla en un sistema, en una tubería, y ustedes quieran hacer una evaluación de bacterias sésiles, que son las que se adhieren a los cupones, como es en este caso, acá, estos son productos de corrosión, son todos los aglomerados celulares y las biopelículas, recuerdan que les comenté. Entonces, por favor, esto hay que rasparlo para obtener las bacterias que están adheridas allí. Cuando tengan una falla o cuando vayan a hacer un desmontaje de cupones, lo primero que tienen que hacer es irse preparados para hacer este tipo de evaluación, de tal forma de que no se mueran las bacterias. Nosotros lo que realizamos es que raspamos este cupón y lo agregamos o lo colocamos en una solución buffer salina. En algunos casos, si ustedes ven que tienen cerca el laboratorio, pueden utilizar este tipo de recipientes, pero en el caso que sea gas no van a poder colocarle el gas. En caso, por ejemplo, que puedan tener alguna muestra del líquido en que estén, lo pueden sumergir allí y se mantiene dentro del medio ambiente. En el caso que sean de gas, imposible. Tienen que raspar en el sitio. Pero bueno, la recomendación es esta, raspar, colocarla en esta solución buffer y luego vamos a medir las bacterias sésiles, como les dije, son las bacterias que están adheridas en el cupón. Estas bacterias se hace una dilución seriada, como ven acá, a partir de unos medios de cultivo que están preparados en función de las normas NACE TM0194 y NACE TM0212. Ahí nos dicen cuáles son los medios de cultivo que nosotros deberíamos estar utilizando y entonces para medir bacterias sulfato-reductoras, que son las que se me comen más, así por decirlo de esa forma, o me destruyen completamente el material. Sobre todo estas bacterias que tienen azufre o que tienen sulfuro, que manejan todo eso, ellos se alimentan de eso y entonces, por supuesto, van a crear el medio agradable para que ellas puedan vivir allí. Pero no solamente están este tipo de bacterias, están las bacterias productoras de ácido y productoras de hierro. El mecanismo para bacterias sésiles, entonces ya les dije, por dilución seriada. Las plantónicas son las que viajan, que no se agregan, no se adhieren, sino que viajan por el medio, sobre todo en agua, y se hacen unos medios de cultivo, pero necesitan que nosotros agreguemos algo del sistema. Por ejemplo, si es agua, agregar agua a estos viales que están acá, y deben de tener un trocito de hierro para que ellos puedan de alguna forma indicarnos su presencia. Cuando ellos están expuestos en una incubadora por 28 días, por ejemplo, para el caso de las bacterias sulfato-reductoras. Una vez que pasan los 28 días, esta coloración que tiene estos viales van a cambiar. Y los viales que cambian, por ejemplo, para la sulfato-reductora, cambian de blanco a negro. Las cantidades de viales positivos, vamos a la tabla que tenemos sobre el contaje que aparece en NACE y nos dice la cantidad de bacterias por mililitros que tenemos en nuestro sistema.
Y bueno, podemos hacer también una fijación de la biopelícula y a través de microscopía electrónica de barrido podemos observar lo que son la morfología de las bacterias que tenemos. Hay mucha, eso le llaman taxonomía, los nombres de las bacterias, y eso es un mundo donde, bueno, se pueden observar a nivel de microscopía y ver su morfología, sus formas, algunas en forma de tallitos, otras en forma de cáscaras, en fin. Otras de las técnicas que se están utilizando son las de determinación de contaminación microbiana a través de ensayos de ATP, de APS y la medición de hidrogenasa, que son ensayos que se utilizan en algunos kits y con otros equipos, no son con medios de cultivo como esto, y tenemos los métodos ahora actuales, métodos microbiológicos moleculares, que hace la contabilización completa de todas las bacterias, tanto planctónicas, sésiles, en fin, y hace esa contabilización. El método microbiológico es una técnica realmente bastante nueva, pero está obteniendo muy buenos resultados. Posteriormente, sí, que hagamos el raspado, venimos al laboratorio, entregamos los cupones, se hace una limpieza química para determinar lo que es la velocidad de corrosión por el método gravimétrico. Ese método tiene que ver con la pérdida de espesor, la pérdida de peso, desde que yo lo coloqué hasta que lo retire. Bien, y la velocidad de corrosión viene dada por esa pérdida de peso, una constante, en función de las unidades en que estemos trabajando, el área, el tiempo de exposición y la densidad del material. NACE también, en la RP 0775, nos indica cuál es la tasa de corrosión y el nivel de corrosividad en función del valor que obtuvimos de CR. Es importante comentarle que este valor de la velocidad de corrosión es como si nosotros tuviéramos un proceso de corrosión uniforme. ¿Se acuerdan que les comenté lo que es la corrosión uniforme? Entonces, este valor a veces no sucede en la vida real que sea completamente uniforme, sino que vamos a tener algunas picaduras como las que ya hemos visto. Entonces, es ideal que nosotros hagamos una evaluación de la tasa máxima de picadura. Por eso Neil lo coloca también acá. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que hagamos la limpieza y que hagamos las mediciones del cupón, también a través de algunos sistemas como son lupas estereoscópicas, como son la microscopía óptica, vamos a poder hacer las mediciones de la densidad de picadura. Yo les invito a que utilicemos estos métodos, por ejemplo, la lupa estereoscópica adosada a algún digitalizador de imagen y que permitan, por ejemplo, trabajar con un software como Corel y muchos otros. Ustedes van a poder obtener la superficie atacada. ¿Ven? En este caso, y pueden hacer la cuantificación. Esto también guiado por la STM G46, que es la guía estándar para el examen y la evaluación de la corrosión por picadura. A través también de la microscopía óptica podemos medir la profundidad de picadura o utilizando algunos instrumentos que ya están en el mercado desde hace mucho tiempo y que puedes medir profundidad de picadura. La evalúas a través del tiempo de exposición y podemos entonces determinar la corrosividad del medio en función de las picaduras. Bien, la morfología de ataque es algo que podemos observar antes, incluso después de raspar, podemos ver los productos de corrosión y podemos también, a través de métodos químicos como son la difracción de rayos X, la fluorescencia de rayos X, en fin, cantidades de equipos que nos pueden hacer algunos análisis químicos, podemos determinar. A mí particularmente me gusta la difracción de rayos X porque nos permite o nos da la composición de los productos de corrosión. Y eso es beneficioso porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una corrosión por CO2, hay una formación de la siderita y va a salir en la difracción de rayos X. En otras ha salido lo que es la magnetita, sale cuando tenemos productos de corrosión de azufre,
¿ok? Y eso también nos ayuda muchísimo a que podamos descubrir cuál es el mecanismo de corrosión o lo que nos está sucediendo. Este es una picadura, miren cómo se ve, este es su tamaño a través de una microscopía electrónica de barrido. Estos son estudios que ustedes pueden seguir, pero el tener una lupa estereoscópica les ayuda mucho para que se pueda ver la morfología de ataque del material, en este caso del cupón. Luego tenemos el monitoreo de la corrosión interna en línea a través de las mediciones de los parámetros físico-químicos de operación. Es importante hacer esas mediciones, estar monitoreando todo lo que son los parámetros de operación, como son temperatura, pH, presión parcial, la alcalinidad, dióxido de carbono, oxígeno disuelto, sulfuro de hidrógeno, cloruros, sulfatos, sulfuros, hierro totales, sólidos totales disueltos, análisis residual de biocida e inhibidor de corrosión. Importante decirle que este monitoreo de la corrosión se hace, si bien es cierto que el proceso de corrosión es una degradación, pero que se puede convertir en un problema bastante catastrófico. Por eso es que es necesario que nosotros hagamos todo este tipo de mediciones. Algunos países han ya reportado que las pérdidas por corrosión están valoradas en un 3% de su Producto Interno Bruto. Y también es importante destacarle que al 2008, el Departamento, por ejemplo, de Transporte de los Estados Unidos indicó que el 23% de las fallas en líneas de gas y de líquidos viene dada por corrosión interna. Entonces, es algo importante que nosotros sigamos monitoreando y muy de cerca todos estos parámetros. Y entramos a lo que es el monitoreo de corrosión en línea, que tiene que ver con las ondas o probetas de resistencia eléctrica. Esta técnica es un método para el monitoreo de la tasa de corrosión y la magnitud de la pérdida total de metal de cualquier equipo o estructura metálica. Las técnicas de resistencia eléctrica mide los efectos eléctricos y mide los efectos mecánicos de la erosión. Normalmente lo que más sucede o lo que ocurre produce un decrecimiento en el área transversal del material que se utiliza, aumentando la resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es proporcional a la pérdida del metal. Anteriormente, desde el inicio de las probetas eléctricas, se iniciaron con este tipo de sondas que ustedes ven acá. Una de las más usadas fueron estas, las Wire Loop. Todavía hay gente que las está utilizando. Bien, pero con el pasar del tiempo se han dado cuenta que algunos sensores, sobre todo el cilíndrico y el flush, que es lo que más está utilizando COSACO como innovación o como evolución de la tecnología, es la utilización de estos sensores cilíndricos que son usados sobre todo en ambientes agresivos. Han dado excelentes resultados, son resultados rápidos, confiables y eliminan algo que es importante. Este tipo de sensores normalmente tienen o son susceptibles a los efectos de la temperatura sobre la resistencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, en esta nueva tecnología que COSACO ha estado trabajando con estos dos sensores, realmente han eliminado ese efecto o han disminuido el ruido también electroquímico y les ha dado resultados mucho más rápidos y mucho más confiables. Quería mostrarle una gráfica que aparece acá, pero ya apareció. Estos son los datos comparativos entre las resistencias eléctricas estándar y la que utiliza COSACO con una alta velocidad. Aquí tenemos la curva de la constante de este sensor o de esta sonda que utiliza, en este caso, nuestros amigos de COSACO. Entonces, bueno, esto es un método que es un monitoreo en línea.
Continuando con los monitoreos, tenemos también las técnicas de las probetas LPR, que si las ven acá, inicialmente hay muchas que la llamaban la CMI, estas que contienen 2 electrodos. La idea de todo esto es tener una celda electroquímica donde tengamos 2 electrodos, es decir, un electrodo de trabajo que sería nuestro material similar al de la cañería, un contraelectrodo que puede ser del mismo material, ¿bien? Y un electrodo de referencia que necesitaríamos para medir. Normalmente esto es una técnica que se acopla a un equipo llamado potenciostato, galvanostato, que anteriormente lo teníamos solamente a nivel de laboratorio, perdón, ya lo tenemos en campo también, y podemos realizar las técnicas de medición de resistencia a la polarización lineal. También hay diferentes personas o diferentes empresas han construido otro tipo de celdas, que en este caso son 3 del mismo material, estas las de COSACO, las LPR de COSACO, que ellos colocan el electrodo de referencia para la medición aparte. Este es el material que sería el electrodo y el contraelectrodo para poderlo medir. Particularmente, este tipo de electrodos tienen muy poco espesor y a veces pudiéramos tener un pequeño error si ellos ¿cómo decirle? Si en algún momento llegan a cubrirse por completo de algún elemento. Entonces, pudiera darnos ese pequeño error. Yo particularmente creo que las probetas de esta índole son mucho más beneficiosos para poder hacer las mediciones. ¿Qué hacemos? Medimos resistencia a la polarización a través de ¿qué hacemos? Nosotros perturbamos el sistema, es decir, inyectamos, medimos la cantidad de corriente externa necesaria para poder modificar un potencial. Y esta es la respuesta que nosotros obtenemos. Por las leyes de Faraday, la respuesta en corriente que obtenemos es proporcional o la convertimos a lo que es la velocidad de corrosión. También podemos medir lo que es la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica que nos permite, también es una perturbación, también podemos obtener una respuesta, aplicamos un potencial eléctrico, pero con una frecuencia variable, obteniendo una respuesta que la vamos a interpretar a través de un circuito equivalente y a través del ajuste con estas 2 gráficas que ustedes ven acá, que sería el diagrama de Bode y el diagrama de Nyquist. ¿Okay? Con ambos, la que se ajusta es la que nos va a decir el mecanismo de corrosión. Si es un mecanismo difusional, es decir, que se forman películas protectoras, o es un problema de corrosión o un mecanismo de corrosión por activación. Simplemente que hay un proceso de corrosión completo, sin ningún tipo de protección. Estas las podemos realizar ya en campo a través de este tipo de potenciostatos portátiles. Bien, la evaluación directa de la corrosión interna se realiza a través de inspección en línea, de las pruebas hidrostáticas, de la evaluación directa y del análisis de fallas. Aquí utilizamos lo que llamamos los ILI, que son estos dispositivos que vienen de diferentes tamaños, que permiten localizar defectos pequeños, cubren el 100% de la cañería, nos permite detectar la corrosión, picadura, grieta, pérdida de espesores. Simplemente utilizamos cualquiera de estos 3 equipos, que pueden ser los estándar, los caliper, los de fuga de flujo magnético y las herramientas ultrasónicas. Esto es a través de las normas NEIS, RP0102 y ASME B31G. Estos dispositivos normalmente que llamamos que son tacos o diablos o incluso unos robots, pueden de alguna manera entonces decirnos estos daños, pero lamentablemente él no puede descifrar si la corrosión es interna o externa. Pero nos puede decir o nos puede indicar dónde hay estos daños. Acuérdense que esto es una evaluación directa ya de la corrosión interna. No es monitoreo, sino que entramos a la parte de evaluación directa de la corrosión. También podremos realizar lo que son las pruebas hidrostáticas,
que es la aplicación de una presión a un equipo línea de tubería fuera de operación, con el fin de verificar la hermeticidad de los accesorios blindados y la soldadura, utilizando como un elemento principal el agua o en su defecto un fluido no corrosivo. Esto va a permitirnos demostrar la integridad de la estructura de la tubería. ¿Ven? También proporciona una inspección del 100% basado en ISO 10802. Y tenemos la evaluación directa. Esta evaluación directa, que normalmente también está normada por NEI SP0208 y NEI SP0110 y NEI SP0206, son planes de evaluación directa. Normalmente son evaluación directa de la corrosión interna, llamada ELIN para líquidos, y tenemos también para gas, ya bien sea húmedo o bien sea seco. Normalmente es una metodología de 4 pasos. Y puedes hacer una evaluación de un segmento de tubería donde en algunos casos no podamos utilizar ni ILI ni pruebas hidrostáticas. Utilizamos para ello entonces esta técnica de 4 pasos que inicia con la recopilación de la información, en el segundo una inspección indirecta. Cuando hablamos de la inspección indirecta, que es el segundo paso, acá nosotros podemos hacer o podemos trabajar con varios modelos matemáticos. NEIS en este procedimiento o en esta metodología indica algunos programas que podemos realizar. Sin embargo, también se pueden desarrollar modelos matemáticos a través de MATLAB, a través de Fortran y otros tipos de paquetes que permitan correr modelos matemáticos, ya que allí nosotros vamos a poder medir ángulos críticos, zonas que podamos identificar como las de corrosión directa, acumulación de líquidos, de sólidos, de ductos, modelos de velocidad de corrosión, predicción de corrosión de CO2, en fin, análisis de flujo. Todo eso lo vamos a poder hacer en esta etapa. Posteriormente, entonces, deberíamos hacer un examen detallado. Ahí sí vamos a tener que realizar las excavaciones y realizar los exámenes de la tubería, en donde nosotros definimos las regiones en este caso de ISDA. Y la post-evaluación, donde haremos el análisis de todos los resultados para luego definir las remediaciones. Y bueno, no podemos dejar atrás lo que es el análisis de falla. Yo lo incorporo, ya que me ha tocado trabajar muchísimo en esta área, como en mi experiencia, creo que es una de las formas de medir la corrosión, lamentablemente a través de una falla. A veces las empresas a lo mejor no invierten lo suficiente para realizar el monitoreo o las evaluaciones directas de la corrosión, y entonces lamentablemente a lo que ocurre la falla es que se empieza a determinar por qué ocurrió y cuáles son los mecanismos de corrosión. Yo amplío muchísimo esto. El análisis de falla me permite evaluar la causa raíz, me permite determinar los mecanismos y puedo tomar algunas acciones de remediación. Esto involucra, no me escatimemos en averiguar o en investigar bien la falla. Es importante que hagamos como los policías cuando van a investigar un crimen. Igualito tenemos que hacer nosotros mismos. Tratar de averiguar todo lo que sucedió, hacer inspecciones visuales, preservar las muestras. Es importante preservar muchísimo las muestras, que no se contaminen para poder realizar los análisis químicos respectivos, los ensayos no destructivos, mecánicos, metalográficos, y si se requiere algún modelo matemático. Bueno, y finalmente el control y el manejo de la integridad de la corrosión interna. Primero que todo debemos construir un plan adecuado de manejo de la integridad de las cañerías. Es importante que nos demos cuenta que este paso que nosotros realicemos del monitoreo y de la evaluación de la corrosión interna es parte del manejo de la integridad de nuestras cañerías. Entonces, no olvidarla. Tenemos que amarrar todo para que nosotros mismos garanticemos que nuestros activos estén seguros y no tengamos riesgo. No solamente los activos, sino también la seguridad de todas las personas que trabajan en la industria. Seleccionar el tipo de remediación o control de la corrosión interna. Para ello,
utilizando tratamiento químico como el uso de biocidas, como aldehídos, sales de fofonio, compuestos de sulfuro. Bueno, una cantidad de biocidas, pero que todo va a quedar en función de lo que nosotros evaluemos. Ojo, si no evaluamos no podemos definir cuál es el tipo de biocida o algún inhibidor de corrosión que nosotros queramos colocar. Siempre es importante hacer el monitoreo porque es la manera en cómo incluso vamos a decir si vamos a tener una inyección que sea continua o si vamos a tener una inyección por descarga. Por eso que tenemos que evaluar nuestro sistema. Mantener las instalaciones a través de la realización de remoción de biocapas, depósitos y líquidos. Cuando hagamos esas remociones, también podemos hacer un análisis de todos esos depósitos. Eso es importante también, verlo como que es una fuente de información. No es un residuo, es una fuente de información que nos va a dar muchos elementos para la parte de remediación. Utilizar recubrimientos internos sí aplica, solo que tiene algunas limitaciones, que porque, por ejemplo, nosotros podemos al utilizar los tacos o hacer las limpiezas con milling o hacer las limpiezas, perdón, con los diablos, podemos dañar el recubrimiento o las soldaduras. Entonces, bueno, hay que evaluar si se puede utilizar los recubrimientos internos. Minimizar la entrada de agua y limitar los niveles de gases corrosivos, revisar diseño de las instalaciones, determinar la efectividad de la remediación a través del monitoreo. Siempre tenemos que estar monitoreando. ¿Okay? Realizar la evaluación directa de la integridad de la cañería. Estimar la frecuencia de evaluación de la corrosión interna. Esto también tenemos que definirlo. Tal vez dentro de ese plan de manejo de integridad debemos definir cuál va a ser la frecuencia de evaluación. Comentarle algo que se me olvidó decirles, los cupones de corrosión deberían ser monitoreados como mínimo 2 veces al año. Particularmente, tuve una experiencia que realicé una evaluación en un intercambiador de calor que no teníamos cupones como lo tiene la industria de petróleo, para el caso de sistemas eléctricos, y nos inventamos y construimos los cupones. Se realizó la evaluación y logramos que en 4 meses se pudiera hacer, nos otorgaran la máquina para poder bajar los cupones. Pero a veces es importante tratar de estimar esas frecuencias o ver cuándo incluso los operadores te permiten poder hacer también la desinstalación de los cupones en el caso que sea más difícil. Verificar si se cumple el plan de manejo de la integridad de las cañerías. Preparar y adiestrar al personal en el monitoreo de la corrosión interna, planeación y manejo de la integridad de las cañerías. Esto es un tema sumamente importante. Debemos concientizar, debemos preparar y debemos adiestrar al personal. Deben tener conocimiento de lo que es la corrosión interna, deben tener conocimiento de las normas, en lo posible certificarlos en todo lo que tenga que ver con corrosión, el tema de protección catódica, el tema de recubrimiento, el tema de limpieza, este tema de corrosión interna, tenemos y manejar también todo lo que son las normas, por ejemplo, ASTM, que son las que normalmente utilizamos para los análisis químicos. Entonces, es importante que nosotros también colaboremos con el personal que está allí, porque ese es nuestro mejor aliado para que nosotros tengamos éxito en el manejo de la integridad de nuestros activos. Bueno. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, le doy la palabra a David. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lisette. Te agradecemos por esta presentación tan enriquecida de información técnica que nos va a ayudar a muchísimas personas y muchos ingenieros en cada una de las empresas que se encuentran conectadas el día de hoy a identificar sus necesidades más importantes en el monitoreo de corrosión interna. Abrimos en estos momentos el espacio en el chat para las preguntas. Ya tenemos algunas. Vamos a intentar compilar algunas que son muy similares para poderles dar respuesta. Y mientras que terminan de hacer sus últimas inquietudes y consultas a través del chat, les voy a dar paso
a una alianza que queremos tener nosotros y como parte también de la transferencia de conocimiento que tenemos en COSASCO y el compromiso que tenemos con organizaciones como NACE, donde sabemos que lo más importante que se necesita antes de implementar cualquier tipo de tecnología de monitoreo de corrosión interna es tener una preparación previa para identificar cuál o cuáles de ellas serían la mejor combinación. Entonces le voy a dar la palabra en estos momentos a Judith Chovil, que es la persona encargada, en estos momentos intentando encontrarla aquí en los participantes. Y ya le pedí que por favor nos hable. Los dejo con Judith Chovil, la directora de NACE Colombia. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, ahí te oímos. Perfecto. Quiero primero que todo saludar a las personas que asistieron a este maravilloso webinar que transmitió Lisette con toda la experiencia que ella tiene en su trabajo, el aporte que ha hecho a la industria venezolana y a la industria argentina. Y mi papel acá es invitarlos para que las personas que están presentes, algunas de ellas ya me conocen, ya son miembros de la asociación, invitarlos a que sean partícipes y que se preparen para el tema de la corrosión. La corrosión es lo que se dice en el tema, digamos, global, en el tema internacional, es que es el enemigo oculto. Nosotros, desde el punto de vista de NACE International y de ASICOR, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión, tratamos de proteger a las personas, a la infraestructura y al medio ambiente de los efectos de la corrosión. Para los que no sepan quién es NACE International es una organización a nivel mundial con más de 35,000 miembros que participan activamente en temas técnicos, en normas, en relaciones con otras entidades como ASME, como SSPC, como inclusive con la misma ISO, para determinar y dictar normas, estándares para tratar o trabajar en los diferentes temas técnicos. NACE International le dio a Colombia, así como le ha dado a otros países de Latinoamérica, una licencia para venir y enseñar los cursos de NACE en los diferentes países. En Colombia hemos dictado muchísimos cursos, solamente les voy a mencionar las áreas. Entonces tenemos cursos de recubrimientos, de protección catódica con interferencia, cursos generales como corrosión básica, cursos para refinerías, de diseño para el control de la corrosión. Tenemos también corrosión interna, que fue el tema de este webinar, corrosión interna básico y avanzado. Muy interesante esto porque el básico es con experimentos químicos de laboratorio, microbiológicos y todo eso, y el avanzado es más gerencial. También miramos temas de integridad y todas estas certificaciones las proporciona NACE International directamente. Quiero decir que la Asociación Colombiana de Ingenieros de Corrosión, así como otras secciones en los diferentes países, somos el brazo de NACE en los diferentes países en donde estamos presentes. Entonces, a mano izquierda está mi nombre, el correo a donde me pueden escribir, el celular mío y la página web a donde pueden consultar información general acerca de los cursos, quiénes somos, cómo participamos en la industria. Y me resta solamente darles las gracias a David Velasco, que me invitó a participar en este webinar, para que las personas que no nos conocen aún sepan que tienen representación en Colombia, pero no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Yo recibo muchas llamadas de personas que están en los diferentes países de Latinoamérica y los atendemos con muchísimo gusto. Solamente me resta desearles que estén bien de salud, que sus familias estén muy bien y que se sigan cuidando en esta situación tan difícil que tenemos.
Nosotros también hacemos webinars, algunas veces estamos invitando por LinkedIn y por algunas redes sociales, inclusive a la base de datos que nosotros tenemos. Si están interesados en que se les invite, pues comuníquense de alguna forma conmigo, los metemos en la base de datos para que les llegue toda la información correspondiente. Muchas gracias, David, por la invitación y les deseo un muy buen día a todos. Muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias por tu participación acá. Importantísimo nuevamente recalcar que más que utilizar tecnologías para el monitoreo de corrosión interna, es importantísimo tener las capacidades y las habilidades técnicas y académicas para poder identificar cuál sería la mejor combinación de tecnologías en este caso y en cada uno de los escenarios. Ahora sí volvemos. Sí, ¿Me permite nuevamente. interrumpirte un momento? Sí. Inclusive nosotros en cada sección hacemos varios eventos al año. En Colombia hacemos un evento que se llama Corrosion Demo Show, en donde hacemos demostraciones de las diferentes técnicas que aplican o que tienen las diferentes empresas que están o que participan de este mercado. Y con gusto están bienvenidas todas, pero también los invito a que participen en cada una de sus secciones en los países, que apoyen a la sección, que participen de manera que los conozcan, porque para eso son estas asociaciones, para que el gremio se conozca, nos ayudemos entre todos, y más ahora que pues que estamos en este problema mundial. No sabemos todavía si el congreso o el Corrosion Demo Show que íbamos a hacer nosotros en junio, que obviamente está cancelado porque era presencial, lo podamos hacer en forma virtual en noviembre. Por eso los invito a que estén pendientes de toda la información que publiquemos, y nuevamente muchas gracias, David. Muchas gracias, Judith. Por ahí te han enviado bastantes saludos en el chat. Sí, veo. Estamos esperando que todos ustedes también participen. Y volvemos entonces con Lisette y las preguntas que vamos a responder. Tenemos un periodo corto de preguntas. Vamos a dar inicio y con eso continuamos con el webinar y damos por finalizado. Importantísimo, antes de darle paso a Lisette, sigan enviando su información de contacto, correo, número telefónico y país en el chat para poderles enviar las diapositivas y la presentación grabada, y también para invitarlos a todos los webinars que vamos a hacer en el futuro. También de pronto si están interesados en otro lenguaje, porque este es el primer webinar en español que hacemos desde COSASCO. Así que esperamos que esta iniciativa les haya gustado y esperamos contar con ustedes en futuros webinars. Los dejo con Lisette y con sus preguntas. Bien, hay muchísimas, pero bueno, algunas entonces se las responderemos y se las enviaremos. Por ejemplo, en la práctica, cuando se produce una falla por cualquier mecanismo de corrosión, es muy difícil observar coloraciones o características típicas de los tipos y formas de corrosión que hacer en estos casos. Normalmente es posible ver las coloraciones, solo que inicialmente tal vez nuestro material va a estar cubierto por una serie de depósitos, que por eso es que le decía, si tenemos una falla, inmediatamente recurrir a hacer la evaluación por MIC, que la más recomendable sería las bacterias sésiles. Claro, ya si disponemos de los recursos económicos para poder hacer las evaluaciones, incluso de molecular, ya incluso se están haciendo a nivel de campo. De hecho, acá en Argentina han estado trabajando fuertemente y hay, con esto de la evaluación de bacterias, pero a nivel de molecular. De no tenerlo, utilizamos lo que es la evaluación de sésiles. Ok, una vez que tratamos de quitar evidencias, vamos a poder empezar a ver las coloraciones que tiene el material. Si es una falla y nos van a permitir, por supuesto, hacerle pruebas destructivas, es el momento para hacer la limpieza de todo ese material y ahí vamos a poder entonces hacer la observación completa de las coloraciones.
Las coloraciones, normalmente, por ejemplo, para el caso del CO2, lo que les decía, vamos a ver coloraciones verdosas, naranja, es muy típico de sideritas, que están allí, grisáceas. Cuando tenemos azufre, presencia negruzca. Cuando haya lodos, es muy típico, o ustedes tienen que tratar en lo posible de hacer una evaluación de bacterias, porque cuando hay lodos, es muy probable que haya crecimiento bacteriológico. Es típico de que eso resulte. Cuando vean que haya muchas picaduras muy profundas y sobre todo que sean más redondeadas, feroidales, todo ese tipo de cosas y que estén con coloraciones negruzcas también, ir buscando las evaluaciones de bacterias. ¿Cuál sería el sistema de monitoreo más recomendable para el caso de corrosión localizada? Sigue siendo los cupones. Los cupones va a ayudar mucho. Las picaduras las van a poder visualizar si hacen las mediciones que se tienen que hacer, porque te va a permitir medir tasa de picaduras a través de cuponeras. Los métodos electroquímicos y las de resistencias también, creo que las de resistencias eléctricas lo que te permite es que te da por en línea en el tiempo, o sea, son rápidas. Claro, si tú vas montando una evaluación ahorita, un sensor, hoy no puedes esperar mañana a tener el valor, pero sí, ya después de 6 meses, tú vas a poder empezar a obtener valores de velocidad de corrosión instantáneas en línea. ¿Cuántos cupones son necesarios para cubrir un gasoducto de 200 kilómetros y cada cuánto tiempo se debería evaluar? Es recomendable que nosotros seccionemos y coloquemos en lugares o zonas, sobre todo muy severas, zonas donde haya historiales de falla, lugares representativos. Por ejemplo, si tenemos un sistema de inyección de químico, deberíamos entonces de colocarlo corrientes arriba y corrientes abajo, antes de la inyección y después de la inyección. Eso también me permite ver la eficiencia del químico. ¿Cada cuánto tiempo? Si puedes hacerlo 2 veces al año, si puedes hacerlo en menos, es mucho mejor. 3 veces al año sería ideal, si no, por lo menos 2 veces al año. Para el monitoreo de un oleoducto, bueno, ahí hablamos mediante análisis de agua arrastrado por el crudo, bajo cuáles normas SNEI, ahí les comenté las normas SNEI, para mediciones incluso de sulfuro, tenemos algunas ASTMs, fíjate, para cloruro podemos medir con ASTM de 516. Tenemos que el ANEIS RP mide hierro, la STM de 888, por eso se los puedo escribir y enviárselo, porque hay varias normas que me va a definir cuáles son los límites permisibles de cada uno de los elementos que vamos a medir. Para mí, la mejor técnica, si tengo incluso la molecular, bueno, sería ideal, pero si no, la mejor técnica para medir MIC sería con bacterias sésiles. ¿Se puede usar una probeta LPR en un sistema de 95% de agua, 5% de hidrocarburo? Sí. Lo importante es que tengamos un medio electrolítico en donde las LPR estén sumergidas. Eso es lo que necesitamos. Incluso ya estas técnicas las estamos utilizando en suelos. Colocamos una estación que esté embebida, o sea, los electrodos estén embebidos en suelo y se hacen las mediciones de LPR. Esas son otras técnicas que se están realizando en corrosión externa. Y puedes hacer lo mismo para corrosión interna. ¿Cómo influye el tipo de polarización en la velocidad de corrosión? Sí, hay influencia, de hecho, obviamente, mientras más resistencia a la polarización tengamos, inversamente proporcional a la velocidad de corrosión. Entonces, eso es lo que nos va a definir el valor de la velocidad de corrosión. Sigamos. En caso de detección de grietas circunferenciales, ¿cuál es la metodología y más recomendable? En el caso de análisis de grieta. Para el caso de grietas, chicos, les recomiendo, cuando tengamos un problema de falla, la parte de réplicas, si no podemos hacer ensayos destructivos,
y podemos irnos con réplica. Es importante que nosotros hagamos metalografía. Es importante que hagamos partículas magnéticas, es importante que hagamos tintas penetrantes. Ahorita nosotros tenemos un caso de falla casualmente y era un caso supuestamente con una picadura. No podemos quedarnos con la picadura. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la picadura no sabemos si hay una influencia del H2S, como les dije, que es la introducción del hidrógeno en celdas locales que se crean incluso a nivel cristalino o a nivel del grano, del límite de grano de los materiales. Entonces, por eso es importante ver metalografía y utilizar ensayos no destructivos como partículas magnéticas y tintas penetrantes para ver si tenemos fisura. Lo más seguro que la vas a ver si hay ataques por hidrógeno. Seguimos por acá, a ver si nos sigue dando chance. Cuando hagamos limpieza, me tocó trabajar limpiezas en intercambiadores con problemas con MIC. Es importante utilizar algunos productos o biodetergentes, pero para el tema de gas y petróleo, tengo que definir de cuál pudieran ser algunos productos que se pudieran realizar, porque normalmente el equipo, el ducto como tal, en este caso que serían los diablos, realizan la limpieza. Pero a veces es recomendable, por ejemplo, nosotros usábamos ese biodetergente porque permitía que las colonias no se volvieran de bacterias, tardara mucho en que volvieran a crecer. Dice, yo creo que nos queda espacio para una pregunta más. Una pregunta más, ok. Y continuamos. Ajá. ¿Qué método sugiere para determinar el tipo de corrosión que pueda tener la cañería de gas natural que están acopiados tanto en zona selva, sierra y costa? ¿Qué tratamiento se puede hacer a dichas tuberías acopiadas? Recuerden que la corrosión, en este caso interna, va a depender realmente de los elementos que tenga el gas natural. En este caso, si el gas natural es seco por completo y no viene de arrastre de los pozos, entonces nosotros pudiéramos indicar que pudiéramos tener un sistema bastante limpio, pero si viene directamente de los pozos con elementos, por eso es que hay que monitorear. Es necesario que monitorees con tus cupones porque es la manera en que vas a poder definir qué tantos contaminantes tienes y entonces poder así ver el tratamiento y la remediación que vas a utilizar. Cada zona es distinta. Eso en cualquier lugar del mundo, tanto atmosférica, marina, de suelos, en este caso de transporte de gasoductos, todos son distintos. Por eso es que debemos evaluar nuestro sistema. Si no evaluamos el sistema, no podemos tomar las decisiones de remediación. Chicos, y a todos, de nuevo, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas. Algunos me pidieron fotos de imágenes de corrosión y erosión, se las voy a enviar. Daños por cloruro, hay muchísimos. En fin, les iremos respondiendo cada una de estas preguntas y de verdad, muy agradecida por estar aquí y excelente. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lisette. Te envían demasiados saludos a través del chat. Les agradecemos a todos su participación en este webinar, que esperamos sea el primero de una iniciativa que tenemos en COSASCO de transferencia de conocimiento, específicamente en el área de control y monitoreo de corrosión. Les estaremos informando a través de nuestra página de LinkedIn y nuestra página web sobre los webinars que vamos a tener en un futuro muy cercano y los temas que vamos a tener también. Y de igual manera, a los correos electrónicos de las personas que se registraron, les estaremos haciendo llegar una encuesta para revisar cuál sería el webinar de interés que pudiésemos hacer en el futuro más cercano. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que tengan una excelente tarde. Dejaré abierto unos minutos más el chat para aquellas personas que de repente no han alcanzado a enviar su información. Traten de enviarla en un solo texto, porque recuerden que fuimos más de 770 personas conectadas en el chat y si lo enviamos uno por uno probablemente se pueda quedar con otro nombre.
Muchísimas gracias a todos, muy amables por la participación. A ti, Lizeth, excelente webinar. Esperamos contar contigo en un futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, David, y a Elsa.